3.5 Desvanado imbricado, conexión paralelo con bobinas a paso diametral. El anterior caso fue con bobinas a paso diametral y los grupos estaban realizados con bobinas conectadas en serie. Y la conexión entre grupos, además, era también conexión serie. Ahora vamos a conectar las bobinas en serie y, dependiendo del número de pares de polos, podemos elegir las ramas a conectar en paralelo. En nuestro caso, por tener dos pares de polos, podemos conectar dos ramas en paralelo, cada rama con dos grupos de bobinas, y estas bobinas van a estar conectadas en serie, dentro del grupo y dentro de la rama. Entonces, la conexión en paralelo depende normalmente del número de pares de polos, ¿no? Los datos y cálculos son exactamente los mismos, es decir, para Z36 ranuras, M 3 fases, P 2 pares de polos, tenemos que Q mayúscula es Z sobre 2P igual a 9 ranuras por polo, Q minúscula, que es Q mayúscula sobre M, igual a 3 ranuras por polo por fase. Los alfa grados eléctricos, que era igual a 360 por P sobre Z, nos da 20 grados eléctricos de desfasaje entre la fuerza electromotriz de una ranura, que se induce en una ranura, y la adyacente. Dos diagramas de conexión entre bobinas y grupos de bobinas. Para ello procedemos de la misma manera. Dibujamos en un plano nuestras 36 ranuras, debidamente numeradas del 1 al 36. En base a Q mayúscula, identificamos las zonas neutras, podríamos decir, y entre zona neutra y zona neutra tienen que haber 9 ranuras, del 1 al 9 para un polo, del 10 al 18 para el otro polo, del 19 al 27 para el otro polo y del 28 al 36 para el otro polo. Por otro lado, vamos a tomar en cuenta que 3 ranuras por polo por fase, de estas 9, 3 van para una fase, otras 3 para la otra fase y las otras 3 para la tercera fase. Por otro lado, debemos ubicar, para tener las bobinas a paso diametral, debemos ubicar los polos. Con su valor máximo suponemos que aquí estamos en 1, aquí estamos en 10, para el polo sur, en 19 para el polo norte y en 28 para el polo sur. Entonces sabemos que el 1 y el 19 son idénticos, el 10 y el 28 también son idénticos y entre el 1 y el 10 decimos que son diametralmente opuestos, que es lo mismo entre el 19 y el 28 diametralmente opuestos o a 180 grados sus vectores de fuerza electromotriz. En base a estos detalles, entonces formamos nuestro primer grupo y tomamos la primera bobina, supongamos en 1, lado activo superior. Entonces su lado activo inferior tendrá que estar en 10' o inferior. El final, conectarlo con el principio de la bobina 2 que está en la ranura 2. Su lado diametral será 11'. Su final con 3, principio de la bobina 3, que termina en 12' en la parte inferior de la ranura 12. Entonces tenemos 3 bobinas conectadas en serie, formando nuestro primer grupo.
Así como hemos empezado en el polo norte, podríamos empezar en el siguiente polo sur. Podríamos haber empezado, entonces no interesa. Si empezaríamos en 10, su diametralmente opuesto el 19, luego el 11, diametralmente opuesto el 20, luego el 12 con el 21' o inferior. En este par de polos, entonces, hemos formado dos grupos de bobinas y en el siguiente par de polos, obviamente, se repite la formación de los grupos. De ahí que podríamos haber empezado en 19, 19 con 28', 20 con 29' y 21 con 30'. O también hacer el 28 con el 1', el 29 con el 2' y el 30 con el 3' que termina por acá. Si vamos a tener dos ramas en paralelo, teniendo 4 grupos, entonces la primera rama va a estar conformada por 2 grupos de bobinas conectadas en serie. Y para la conexión en serie de estos 2 grupos seguimos la regla mnemotécnica de conexión en serie. Es decir, si el primer grupo al recorrer la conexión lo hacemos en sentido de las agujas del reloj o terminamos en la parte inferior, en este caso 12', tenemos que conectar por la parte inferior del siguiente grupo, en este caso 21', para recorrer la conexión en sentido contrario a las agujas del reloj. Y terminamos en 10 superior, que sería nuestro final de la rama, compuesta por 2 grupos. Así como hemos hecho en este par de polos norte-sur, podemos repetir la conexión en este otro par de polos. Es decir, si empezamos en 19, vamos comenzando en 19, que es idéntico a 1, entonces sería con 28', 20 con 29', 21 con 30'. O también el otro grupo podríamos empezar en 28 con 1', 29 con 2', 30 con 3'. Como conectamos en serie, en 19 recorremos en este sentido, terminamos en 20' o 30' por abajo y vamos a buscar el 3'. El 3' con el 30, el 2' con el 29, finalmente el 1' con el 28. Entonces nuestro final es 28. Y para conectar en paralelo estas dos ramitas simplemente nos buscamos aquí el principio de la segunda rama era 19, conectamos el 19 entonces con el principio de la primera rama, que sería 1. El final de la primera rama, que era 10, conectamos con el final de la segunda rama, que era 28. Entonces, hacemos esa conexión y estamos conectando entonces en paralelo potenciales iguales, de manera que en las ramas la tensión sea exactamente la misma, que es la condición fundamental para la conexión en paralelo. De esta manera habríamos terminado la conexión de una fase y procedemos de la misma manera para la segunda fase. Siempre con el detalle de que es imperativo empezar, en este caso, en la ranura 7, que son los 120 grados del principio de la fase anterior o de la primera fase. Entonces conectamos 7 con 16', 8 con 17', 9 con 18', son 3 bobinas conectadas en serie para este polo y también podemos repetir para el segundo polo. Obviamente es el siguiente grupo, ¿no? No podemos saltarnos a otro, tiene que ser el siguiente grupo. En este caso 16 con 25', 17 con 26', 18 con 27'. Entonces estos dos grupos van a formar nuestra primera
rama de la fase 2. De la misma manera, podemos completar los otros dos grupos, que en este caso serían 25 con 34', 26 con 35' y 27 con 36'. El otro grupo empezaría en 34, 34 con 7', 35 con 8' y 36 con 9', terminando ahí. El segundo grupo de la segunda rama. Entonces, los dos primeros grupos, que han empezado en 7, conectamos a derecha en serie, terminamos en 18', entonces buscamos por abajo, también porque estamos terminando por abajo, el siguiente grupo. El siguiente grupo sería con 27, recorremos a izquierda y terminamos nuestro final de rama, ya vendría a ser el 16. En el caso del 25, que es el principio de la segunda rama, entonces igual 25 recorremos a derecha con 34, 26, 35, 27 con 36. Que está, o sea, abajo. Si estamos terminando abajo, entonces buscamos al 9' por abajo, recorremos ahora a izquierda, en sentido contrario del reloj, y terminamos en 34. No se puede apreciar muy bien, pero sin embargo este es el final 34. Y para conectar en paralelo, entonces cada rama está formada por dos grupos en serie, simplemente buscar los principios de las ramas. En este caso el 7 con el 25 se conectan y formamos el paralelo. La primera rama terminaba en 16 y le buscamos al 34, que es el final de la otra rama. Entonces tenemos conectado entonces dos ramas en paralelo de la segunda fase. Finalmente, para la tercera fase, algo que también es imperativo, debemos empezar en 13, o sea, a 120 grados de la anterior fase, que era 7, entonces 120 grados sería 13, con su diametralmente opuesto 22', 14 con 23', 15 con 24'. Y tenemos nuestro primer grupo de la primera rama de la tercera fase, ¿no? De la misma manera, entonces, podemos formar el otro grupo, que tendría que empezar en 22, con 31', 23 con 33' y 24 con 33'. Estos dos grupos, entonces, serán conectados en serie para formar una rama. Así como hemos hecho en este par de polos, también podemos completar en el otro par de polos, que empezaríamos en 31, ¿verdad? En 31 con 4', el 32 con 5', el 33 con 6', y el otro grupo finalmente sería el 4 con 13', el 5 con 14' y el 6 con el 15'. Para conectar en serie, la primera rama, diríamos, empezamos con 13, recorremos a derecha, terminamos en 24' y buscamos al siguiente grupo por abajo, porque hemos recorrido a derecha y hemos terminado por abajo, y ese es el 33. Entonces 33 recorremos y nuestro final de la primera rama viene a ser el 22. Entonces nuestro principio es 13, nuestro final es 22. De la misma manera, para la segunda rama sería empezar en 31 con 4', 32 y 33 con 6', y terminamos también abajo con 6', y al siguiente grupo buscamos el terminal por abajo, que en este caso sería el 15. Recorremos 15, 6, 14, 5, 13, 4, y nuestro final de rama sería
4. Para conectar en paralelo, otra vez el principio 13 con el principio de la segunda rama, que era 31. Conectamos en paralelo y es nuestro principio de las dos ramas. Están al mismo potencial, entonces no hay problema. El final de la primera rama era 22, entonces este 22 debemos conectar con el final de la segunda rama, que era 4. De esa manera obtenemos el F3, el final de la fase 3. Y estaría completo nuestro devanado, ¿no? Aquí tenemos un dibujo un poquito más espaciado en cuanto a las conexiones para poder verificar, pero es exactamente el mismo. Punto 3, diagrama circular de fuerza electromotriz por ranuras. No tiene por qué cambiar respecto a nuestro caso anterior, ya que se tratan de 36 ranuras y 2 pares de polos, que es importantes para realizar este diagrama. O sea, están a 20 grados las fuerzas electromotrices de una ranura y la ranura adyacente. En base a este diagrama y este conexionado, entonces podemos dibujar. En este caso se hacen por ramas en paralelo, ¿no? Porque la conexión en paralelo siempre tiene que tener una conexión de los mismos potenciales, ¿no? Entonces veremos, por ejemplo, la primera rama de la fase en negro y empieza en 1, menos 10, 2, menos 11, 3, menos 12. Dejaremos en 12. Eso sería 1, vector hacia arriba, menos 10, también hacia arriba, es negativo, 2 a 20 grados, menos 11, 3 a otros 20 grados, menos 12. Y esa sería nuestra conexión acá. Pero esto va a conectarse por abajo hacia 21. Entonces sería más 21, estamos recorriendo ahora en sentido contrario, más 21 menos 12, más 20 menos 11, más 19 menos 10. Y vamos a terminar en 10, que va a ser nuestro final de esa rama. O sea, más 21, que es igual al 3, continuamos, menos 12, que estaba diametralmente opuesto, más 20, igual al 2, menos 11, y más 19 y menos 10, que era nuestro final. Entonces, este es el vector de fuerza electromotriz de una rama. De la otra rama empezaba en 19, que era exactamente lo mismo que esto. Entonces, en 19 con menos 28, 20 con menos 29, 21 con menos 30. Estos vectores son iguales, entonces el 19 con menos 28, está bien, 20 con menos 29 y el 21 con el menos 30, el 21 con menos 30. Luego aparecía, estábamos aquí, menos 30, al 3' positivo, ¿no es cierto? 3' menos 30, 2' menos 29 y terminando en 1' hasta el 28, o al menos 28. Entonces continuamos con 3 menos 30, 2 con menos 29 y finalmente 1 con menos 28. De esta manera podemos ver los finales, los principios, digamos 1 con 19, conexión está 1 con 19, aquí, con 19, y el menos 10 con el menos 28. Se está bajando aquí menos 10 con el menos 28 de acá, ¿verdad? Entonces, está correcta la conexión con dos ramas en paralelo, cada rama con dos grupos de bobinas, de 3 bobinas cada una de ellas. De la misma manera pueden hacer con el 7, porque está a 120 grados, que eso es imperativo.
empezamos en 7, etcétera, etcétera, etcétera. Terminamos en menos 16. En la otra rama empezamos en 25 y terminamos en menos 34. Y finalmente la otra rama habíamos empezado en 13, ¿no es cierto? Y terminamos en menos 22. Y hacemos estas conexiones entonces de los mismos potenciales, ¿no? De aquí saldría un conductor, de aquí sale otro conductor y de aquí sale otro conductor, que son las fases de las dos ramas en paralelo. Y este punto común siempre se conecta a tierra, formando de esa manera los tres vectores, esta vez en paralelo, con otros tres vectores de fuerza electromotriz, pero desfasada a 120 grados. Aquí tenemos un otro dibujo con un poquito más claro, sin embargo, es exactamente el mismo que el anterior.